Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos a esta hora y bendecirlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos ha permitido, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. La gloria, la adoración, la exaltación, la honra y la grandeza y todo para ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios mío, por permitirnos llevar este mensaje de la palabra de Dios por medio de esta bella emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bendición poder ir terminando este año bendecidos, vivos, alentaditos y en bendición, con una familia bendecida. Le damos la gloria a Dios. Quizá muchos no tuvieron ese privilegio, ya no están en esta tierra, Dios los llamó. Otros quizá con muchos problemas, pero Dios nos ha guardado. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido servirle este año. La gloria es para Él, la honra, la adoración, porque apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, muchas gracias, Padre, por habernos permitido llegar hasta este día, vivos, sanos y bendecidos. Muchas gracias por todo, Padre. Le damos gracias, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos. Es un privilegio grande cada día de vida que nos da el Señor. Y de verdad que es un privilegio poder llevar este mensaje por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa. Y gracias a Dios que nos permite pues llevar esta palabra por medio de las aplicaciones, por medio de unas plataformas de www.bellavistaestereo.com. Verdad que esto es una bendición, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por TikTok, bueno, por todos los medios. Estamos llegando a las naciones, llevando este mensaje de poder, este mensaje de vida eterna, las buenas nuevas de salvación. De verdad que es un privilegio grande. Gracias, Padre. Le damos gracias a Dios por esta familia, por el director, John Jairo Gámez, su esposa y su familia. Que Dios los bendiga grandemente, que de verdad nos preparemos para poder recibir año nuevo, pero una vida nueva. No que quememos el muñeco ese de trapo y el hombre malo dentro de nosotros quede vivo, no. Ojalá ese hombre fuerte sea el que sea destruido para recibir un año nuevo con una vida en amor, gozo, paz y alegría, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, misericordia, que de verdad es lo que necesita cada ser humano, esas riquezas de gloria. Eso es lo que dice el Señor. Alúmbranos los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que volvamos en amistad con Él, porque lo que hace que se rompa la amistad con Dios se llama el pecado. Pero Él dice, vuelve, nunca es tarde. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dice el Señor, vuelve ahora en amistad con Él. Porque es que Dios quiere una comunión, porque lo que hay dentro de nosotros vino de Dios, de la boca de Dios, ¿sí ve? Y Él quiere tener esa amistad con ese hombre interior por medio de su bendita palabra, que es espíritu y es vida. Por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo tener una conexión con Él siempre. Yo les decía esta semana a mis hermanos en la iglesia que cuando nosotros estamos en el Espíritu, el celular de Dios está encendido. Sí, podemos orar y tenemos comunicación, pero cuando estamos en la carne, se apaga el celular de Dios, la comunicación se rompe, y Dios quiere que tengamos esa comunión, nuestro hombre interior con el Dios vivo en el nombre de Jesús. ¿Por medio de qué? De la enseñanza, la palabra y su Santo Espíritu. Entonces, qué bueno que recibamos este año nuevos, una alma descansada, en gozo, amor y paz, a pesar de pues que hay problemas y todo eso llegan problemas, pero el asunto no es el problema, el asunto es que la comunión con Dios esté rota por causa de la desobediencia del pecado. Pero el Señor dice tener por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que pueden haber muchos problemas, pero si tenemos esa relación con Dios, está el gozo del Espíritu, ya el problema está solucionado, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces veníamos dando una serie de programas de conociendo, tomando las llaves del reino de los cielos para poder entrar a la presencia de Dios. Le dijo a Pedro, a ti te haré las llaves del reino de los cielos. Pero hoy vamos a parar ahí, el otro año seguimos con esa serie, vamos a dar una palabra hoy de despedida pues del año y la preparación para estar como quiere Dios para recibir el año nuevo. Estemos gozosos, porque es que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, la palabra se cumple. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, Dios espera que hayamos hombres y mujeres entendidos, que aprendamos a depender de Él, tengamos esa comunión, esa amistad. Por eso nos dice, el título de la enseñanza hoy es ese: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y eso es cierto. Unge mi cabeza con aceite, que la copa esté rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están muy pendientes del programa, los hermanos pastores, pastoras, líderes, gloria a Dios, están pendientes del programa. Y aquellos que llegan, pues, bienvenidos al programa, también que compartan la enseñanza con la familia, que es una bendición. Un saludo muy especial para todos los pastores y líderes y servidores. Allá mi hermano pastor Víctor Pachón, creo que está en Nariño, en Pasto. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios lo use grandemente, un hombre que le sirve a Dios, y donde va pues declaramos que es una epístola, que el hermano es una epístola, donde va, lo van leyendo. Qué bueno que lean las epístolas, la Biblia, en mi hermano, y que sea esa luz para muchas almas donde quiera que vaya, que Dios le ha permitido por medio de su profesión estar en varios lugares de Sudamérica, de Colombia y de Sudamérica. Entonces que Dios lo use grandemente, que Dios lo guíe con su Santo Espíritu, que todo lo que haga sea en el Espíritu, porque la palabra es clara. Dice que el que siembra para la carne recoge corrupción, pero el que siembra para el Espíritu recoge vida eterna. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros, entre más vivamos en el Espíritu, en esa comunión con Dios, pues estamos sirviéndole en todo lo que hagamos, estamos sirviendo a Él, no para el hombre, para Dios, y hay mucha bendición de Dios. Que Dios nos ayude este año nuevo sea con una vida renovada, con mucha sabiduría, revelación, con mucho entendimiento, con una visión al cielo, y que entendamos que Dios nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas si buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Ese es el querer de Dios, que seamos bendecidos por Él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. El querer de Dios es ese, que nosotros estemos tranquilos, que estemos gozosos, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a mirar qué hay que hacer este año, a mirar los pasajes de la Biblia, que dicen así. Miremos acá, primera de Pedro 1:22, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y del Espíritu Santo. Un saludo muy especial para todos los países de Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y también que Dios bendiga los hermanos que están en todos los continentes, en Europa, Asia, África, Oceanía, también el Medio Oriente, y todos los familiares de los hermanos que han tenido esas catástrofes tan terribles como ese avión en Corea del Sur, donde ese avión se estrelló y murieron 179 personas. Le pedimos a Dios que los fortalezca. La familia, al pastor que asesinaron allá ¿en qué es? En Huachica. Y sucesivamente ha habido muchos desastres, muchas muertes, que Dios
que Dios hoy derrame de su Santo Espíritu sobre todas estas personas que están de luto, que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, acá Dios nos va a dar unos pasos para prepararnos para recibir el año nuevo y también para que este año seamos bendecidos, porque lo que Dios quiere con nosotros es que entremos a ese plan divino, a esa naturaleza divina, a esa comunión con Él, a esa amistad con Él, que ya no llame más siervos, sino que amigos, porque el amigo sabe las cosas de su Señor, el siervo no. Bueno, dice así, en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es lo que está esperando Dios con nosotros, más que nunca, porque Dios está pendiente de todo. Nos pueden estar hablando que van a haber guerras, que se va a acabar aquí, que pasó allí, que allá, historias, pero lo que Dios quiere es que aprendamos a entender la palabra y a guardarla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que aprendamos a conocer la palabra en nosotros. Miren lo que nos está diciendo, se necesitan enseñanzas para que nos metamos en ese campo de revelación del misterio del Evangelio. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de verdad y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Purificado las almas, escuchemos bien lo que dice acá. Dios nos enseña y quiere lo mejor por la verdad, mediante el Espíritu. Entonces habla, para poder santificar el alma, purificar el alma, necesitamos dos cosas importantes. La verdad, la palabra de verdad y el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Oiga, se va a purificar el alma por la palabra que yo asimile, por la palabra que yo entienda, la guarde y la ponga por obra. Mi alma se va limpiando. No se va a limpiar por tan solamente ir a la iglesia o decir, mire, yo llevo 50 años en el Evangelio. No. Se va a ir limpiando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si es que, hermanos, Dios sabe, y por eso nos enseña eso tan profundo, que tenemos que ser limpios de adentro hacia afuera, y no aparentando por fuera lo que no es por dentro. Que Dios nos ayude. Por la obediencia se purifican las almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, trabajan como un relojito, la palabra y el Espíritu. Cuando los dos están, hay obediencia en nosotros, porque el Espíritu guarda el buen depósito. Y la palabra nos limpia, y queda la palabra viva por el Espíritu. Ahí está la comunión. El que me ama mi palabra, guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Cómo podremos recibir una vida nueva? No soltando la vida vieja. Hay que soltar una para tomar la otra. ¿Por qué no se me queda la palabra? Porque tiene adentro lo viejo y no lo quiere soltar. No puede amar a dos señores. Tiene que tomar una determinación de un arrepentimiento y una conversión genuina. Qué bendición, iglesia. Vamos bien encaminados. Pero necesitamos rendirnos al Señor, porque esto no es del que quiere ni el que corre, que Dios tiene misericordia. Entonces, imagínense eso tan bonito. Dice que mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, no un amor superficial, sino de adentro, del alma, santificada por la palabra de verdad, por la verdad y por el Espíritu. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. A Dios no se le puede mentir, porque Él lo sabe todo. Que Dios nos ayude y que este año sea un año de una comunión, de una entrega, que nos rindamos a Él, porque si nosotros nos rendimos a Él, ¿cómo Él puede trabajar con nosotros? ¿Cómo nos va a santificar?
Entonces, es por la palabra, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hágame el favor. Cómo Dios nos lleva en toda la Biblia es que ahí es donde está la falencia, hermanos del pueblo de Dios, que tiene la palabra en poco. Y acá nos está recalcando el Señor que tenemos que ser renacidos, no de simiente corrupta, sino de la incorrupta. Y esto lo hace la palabra de Dios acompañada con el bálsamo, con la unción del Espíritu Santo de Dios, que nos limpia de la corrupción de la simiente mala y nos coloca en la simiente nueva, en la simiente buena, siendo renacido no de simiente corrupta, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la palabra de Dios. En cambio lo del mundo, eso no permanece, y esa es la razón por la cual que el diablo engaña a los ciegos, que van por vista, y el mundo pasa, llámese como se llame, pero la palabra permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Ay, qué lindo eso! El ejemplo que coloca el Señor, que la parte que se ve es como la hierba se seca y la flor se cae. Eso es, hermanos, por eso la gente vive confiado en lo que ve, se deja engañar por las personas. El diablo se encarna y engaña a la gente de alguna manera en la ceguera, y le obedecen más al pecado, al engaño, que al mensaje de la palabra de Dios, y es lo que no quiere Dios. Es claro, porque toda carne es como hierba, toda carne, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea, hermanos, no podemos estar esperanzados en la carne, en el mundo, sino en lo que Dios nos dice, que Cristo se vaya formando en nosotros. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso estamos anunciando la palabra de Dios, y nos va a enseñar, nos está enseñando el Señor, que hoy es un día propicio para dejar esos afanes, esas correndillas, carreras para allá y para acá, y saquemos tiempo para que le agrademos a Dios en espíritu y en verdad. Que podamos entender que si conocemos ese campo espiritual, ese reino divino de Dios, ese gozo, esa paz, esa alegría que da la oración, el meditar, el escudriñar la palabra, el buscar de Dios a sabiendas de que la palabra nos va limpiando, y lo que dice la palabra va quedando en nosotros. Y vamos entendiendo otro mensaje, lo oramos, la palabra me va limpiando y va quedando en nosotros la palabra y el Espíritu Santo, una vida eterna. Y lo pasajero se va yendo. No poner la mira en las cosas que se ven, ni seguir esas cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Yo ya oí por ahí en las noticias de que flores eran buenas para comprar. Hoy ahí estaban diciendo que las flores, las rosas rojas, las rosas blancas para el amor, que cada color de una rosa traía un significado, y que la ropa interior amarilla, y que la uva a medianoche, y que la maleta para poder viajar, y una cantidad de sacrilegios, de costumbres paganas, pero nadie se preocupa cómo está espiritualmente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Preocuparnos por esto y decirle: Padre, hoy lávame con la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, desde la coronilla hasta la planta del pie. Límpiame, santifícame, que yo no quiero vivir de emociones, de tradiciones,
de costumbres paganas, sino quiero vivir una realidad, porque yo quiero un año nuevo, una vida nueva, y yo quiero la bendición tuya, Señor. Yo quiero ser bendecido eternamente y para siempre por causa de la obediencia, del entendimiento, de que ya hoy entendemos que usted no va a ser libre de otra manera, sino por la palabra y el Espíritu Santo de Dios, y que también nos llenan de riquezas del cielo eternas, que el amor nunca falta, el amor de Dios nunca deja de ser. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No podemos soltar lo eterno para tomar lo pasajero, cambiar la gloria de Dios por un plato de lentejas, que es lo que la gente hoy se olvida de Dios y corren al mundo, hermanos, y a recibir enseñanzas del que no sabe nada. Un ciego no puede guiar a otro. Pero si hoy estamos en oración y leyendo la palabra y sirviéndole a Dios y muy pendiente de lo que hagamos es para Dios, Dios está mirando todo. Mañana tenemos un culto en la iglesia para recibir ese primer culto del primer día del año, para darle la gloria a Dios y pedirle la protección, la dirección y pedirle todo lo que Dios tiene para nosotros, que eso sí es lo importante, en nombre de Jesús. Entonces, acá Dios nos aclara que necesitamos la palabra y el Espíritu Santo de Dios, porque la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. La gente quiere que les hablen hoy de bendiciones físicas, materiales, pero Dios nos viene hablando hoy de las bendiciones duraderas, que por medio de esas bendiciones espirituales Dios nos va a bendecir a todos. Aleluya. Yo sé, muchos están pendientes de esto, qué lindo. Algo otros están en sus afanes. Bueno, que Dios tenga misericordia de todos en el nombre de Jesús, pero necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Bueno, por ese lado, acá dice la palabra de Dios en San Juan 15:3 y también el 7. Dios nos habla muy claro: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra que nos limpia. Cuando oramos la palabra, la oramos y la meditamos. Oh, hermanos, un trabajo, el proceso de Dios en nosotros. Entonces Dios le dijo a los judíos: sois hijos de Abraham, pero me queréis matar. No reciben mi palabra. Me queréis matar porque les digo la verdad. ¿Y sois hijos de quién? De Abraham, decían ellos. Tremendo. Entonces dice acá la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo declaro que esta palabra nos está limpiando a todos. Me está limpiando a mí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Y dice el 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ¿queremos ser bendecidos este año? Amemos la palabra de Dios. ¿Cómo? Orándola, meditándola. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Mi delicia, y en ella medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacemos prosperamos. ¿Cuánto queremos ser prosperados este año? Preparémonos. Entendamos que si le damos lugar a la palabra, la meditamos, la oramos, la amamos, la guardamos, todo lo que hagamos será ¿qué? Prosperados. Es verdad, yo no me canso de repetir esta palabra, siempre les predico mucho esta parte de la palabra, muy hermosa, porque Dios quiere bendecirnos, no falla, la palabra no falla. Aprendemos a movernos como los pececillos en el agua, que se ven hermosos, son rápidos y ahí se mueven, ahí todo. Pero fuera del agua se mueren rapidito, igual un cristiano. Si vivís en la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviremos. ¿Sí? Entonces, no debemos engañar del diablo. Las mismas carnes, la carne, ¿qué es lo que dice? Es como la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra permanece para siempre. Y si la palabra está en nosotros, pues tenemos vida eterna. Pero si tiene las cosas del mundo y para la persona son más importantes,
Igual que el mundo pase sus deseos. Hasta ahí llegó. Bueno. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y qué le dijo a José? Que no faltara el libro de la ley en su boca y que meditara en él de día y de noche para guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces nosotros queremos que nos salga todo bien, pero no queremos hacer lo que él nos dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Entonces la voluntad del Señor, imagínense, estar siempre gozosos, el amor de Dios nunca deja de ser, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si permanecemos nosotros y somos esforzados y valientes y hacemos que no se agote la provisión del cielo, la unción fresca, aleluya, todo lo que hacemos somos prosperados. Es verdad, Dios no miente. El bien y la misericordia nos siguen. El Señor dice, si me buscaren a mí como buscan la plata, los gentiles buscan todas estas cosas, mas Dios dice que Él sabe qué necesidades tenéis, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de los cielos no es comida ni es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y que en esto sirve a Cristo, le agrada a Dios, y ha aprobado todo lo que haga, todo lo que hace será prosperado. Entonces vamos a coger el hilo, vamos a hacer un alto en el camino, le vamos a pedir a Dios esa sensibilidad, esa mansedumbre, esa sencillez, para que Dios pueda trabajar con nosotros. Vengan a mí todos los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas hallen descanso. ¿A dónde se siente todo? En el alma. Si es gozo, en el alma. Si es la paz de Dios, en el alma. El amor de Dios, en el alma. Pero si hay soberbia, en el alma. Si hay afanes, en el alma. Si hay envidia, en el alma. Entonces tenemos que empezar a encaminarnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando terminemos los 12 pasos de cómo tener las llaves para ir a la presencia de Dios, vamos a seguir unos pasos de los hábitos que al Espíritu Santo le agradan. Y si al Espíritu Santo le agradan, pues somos casa de Él. Entonces somos habitación, somos morada y somos edificio, templo del Espíritu Santo. Y si ahí está Él, entonces nos guía a todo lo que a Dios le agrada, o sea, bajo la voluntad de Dios. Nos toca pedirle a Dios que nos dé esa sencillez, esa mansedumbre, esa humildad, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar como Dios quiere y como nos conviene a nosotros, y ahí viene la bendición. Aleluya. ¿Quién es el que vive a su nombre? Bueno, dice la palabra de Dios acá en el libro de San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ay, gracias, Señor. ¿Cuántos están creyendo y oyendo y entendiendo? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo vine a darles vida, y vida en abundancia. O sea, que Dios es claro. Ahí van paralelos. El diablo hurta, mata y destruye, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Escuche esto: de cierto os digo, lo confirma, lo afirma y lo confirma. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, escuche acá que ahí está la clave: que oye mi palabra y cree. Entre menos unción en la persona, más incrédulo es. Y entre más unción, más cree. O sea, hace una realidad la palabra en su vida, y la palabra es poderosa, y la palabra lo mueve, y la palabra lo encamina, y la palabra lo fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ya tenemos que ser entendidos que no podemos ser cristianos solo de apariencia, de nombre, sino que tenemos que buscar, hermanos, y entender en el nombre de Jesús
Que Dios quiere que nos movamos como el pez en el agua, en la unción, en su palabra. Y Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, en el nombre de Cristo, fortaléceme, vivifícame, transfórmame. Oiga, qué lindo eso. ¿Quién vive? Su nombre. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Bendito y alabado sea el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa parte es la que hay que recalcar a la iglesia, porque la iglesia tiene a veces en poco la palabra de Dios, y obedece todo menos la palabra de Dios. Entiende todo y obedece todo, pero la palabra de Dios no la entiende, porque no se acomoda la palabra que es espíritu, no se acomoda la carne. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en ¿qué? En temor, sino el espíritu de adopción, cual clamamos Abba Padre. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, necesitamos no solo oír, sino orar la palabra, desear la palabra, entender el mensaje, entender el plan de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, hermanos, para empezarnos a mover en el espíritu. Y ahí está la bendición. Yo no sé cuántos lo están creyendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron, los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres, ciegos totalmente? Y Jesús le explica clarito. Jesús le respondió: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no... Ahora sí se van a dar cuenta por qué la iglesia no permanece, los hermanos no permanecen en las iglesias. ¿Por qué será? El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí nos damos cuenta por qué va quedando la regadera de gente. Porque son esclavos del pecado y le obedecen al pecado. Pero el que ya es nacido del agua y del Espíritu, ese sí queda en la casa para siempre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros empezamos a ver el favor tan grande de Dios, haber enviado a su Hijo, el Verbo se hizo carne, vino a traernos las buenas nuevas de salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta es la condición del hombre, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero los que somos obedientes nos acercamos a la luz más, para que nos alumbre, porque es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, la palabra de Dios. Aleluya. Entonces Dios nos explica acá claro. Ellos dijeron: y nosotros no hemos sido esclavos. Estaban hablando de la esclavitud física, pero no sabían que estaban esclavos. La alma estaba esclava, estaba encarcelada. Y entonces ya viene el sentir de que no sirve la iglesia, que el pastor no sirve, que acá, y salen corriendo porque el pecado los saca, pero el Hijo sí permanece para siempre. La crítica los saca. Las malas actitudes de la gente van pero los que estamos sembrados en el reino, no, hermanos. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por el techo, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Aleluya. Y nosotros no hemos creído en el hombre, sino en el Cristo que murió y resucitó por nosotros y derramó hasta la última gota de sangre, el Hijo de Dios. Y por eso Dios quiere que inclinemos el oído a la palabra de Dios, y no oyendo todo vientos de doctrinas, de engaños y de mentiras, sino que usted oiga la voz de Dios. Yo no le como entero a nadie, yo oigo la palabra de Dios. Yo sé, yo tengo por ahí mis mentores, pero sé cuando están hablando la verdad y cuando también fallan. Yo no me despego de la palabra, yo le creo a Dios y oro la palabra. Y cuando se ora o se medita la palabra y desea que lo que dice la palabra esté en nosotros, Dios dice con mucho gusto. Hermanos, una determinación de ser Cristo céntrico, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y qué bueno que hoy oremos, meditemos y estemos, hermanos, en libertad, para que seamos esas, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, que Cristo llevó el pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, aleluya, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Bendito y alabado sea el Señor. Libres, hermano, que la palabra es clara y dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El pecado pesa mucho. Cuando somos libres y nos llenamos de amor y gozo, de paz y alegría, esa carga es liviana. El yugo es fácil y ligera es mi carga. Ese yugo es que nos tiene cogido el Señor. Estamos amarrados a Él, así como el buey está amarrado con unos palos y unos lazos. Y si el dueño no lo suelta y queda enyugado, nosotros quedamos con el yugo de Jesucristo, quedamos prisioneros de Cristo. Yo prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Hermanos, y la carga es fácil, servirle a Dios, la carga, lo que Dios nos ordena hacer. Hermanos, es fácil porque estamos libres. Mi carga es ¿qué? Liviana, y mi yugo es ¿qué? Oiga, mi yugo es ¿qué? Es fácil y ligera mi carga. Oiga, qué bendición. Es el Espíritu Santo que nos ilumina, nos fortalece, nos da visión. Y conocemos en nuestras propias vidas lo que hace la palabra, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque anhelamos crecer más. Amén. ¿Quién vive? Su nombre. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda, se largan de la iglesia, se van para el mundo, no queda en casa, el esclavo no queda en la casa, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy estamos siendo libres y hoy vamos a tomar una determinación que este nuevo año va a ser parejito la palabra, la meditación, la oración, el congregarnos, la obediencia, porque por la obediencia es que nuestras almas son limpias. La palabra que usted oye y la ora y la obedece, hermanos, va limpiando el alma, porque viene unción, y entre esa unción, ese bálsamo, esa presencia de Dios y la palabra nos limpia, nos santifica, aleluya, y va quedando casa de Dios, va quedando habitación de Dios, va quedando templo de Dios, va quedando edificio de Dios. Ya se mueve el gozo con libertad, el amor y la paz, la alegría, la paciencia, la bondad. Se va moviendo el reino de Dios. Aleluya, podemos ver el reino. Entonces nos gozamos y nos alegramos, porque la voz del Cordero ya vienen, hermanos. Estamos viendo señales tremendas. Estaban esperando esta semana en Ucrania, porque lanzaron misiles de Gran Bretaña y misiles de Estados Unidos de largo alcance a Rusia. Y Putin ya había declarado un decreto que cuando llegaron los misiles él iba a atacar con armas nucleares a Ucrania. Estaban esperando un ataque nuclear. Están preparados los países, hermanos, con medicinas y con trajes y con mascarillas para una guerra nuclear. Los mismos gobiernos están equipando a la gente porque esto ya no hay salida. Esto ya, hermanos, está ahora ya otra guerra que se quiere prender Pakistán con Afganistán. Sabemos que los talibanes fueron los que invadieron a Afganistán y ahora se alió Afganistán con la India y quieren ir a una guerra también. Esto se está prendido el mecho por partecitas, hermanos, hasta que se enciende todo. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Podemos ver ahora el 10 de diciembre que Maduro también se quiere reelegir otra vez, quiere sentarse. Pronto pueden suceder cosas, hay que orar mucho. Esto estamos, mire, en un juego. Tenemos que prepararnos y aprender a escondernos con Jesucristo en Dios, en la oración, la meditación, mantenernos sensibles, hermanos, a la palabra y al Espíritu Santo de Dios, que oramos y Dios nos cubre con su abrigo, con la sombra del Omnipotente, con su adarga, que aprendamos a buscarle de corazón. Este año va a ser un año de mucha bendición, porque este año es un año bastante delicado. Esto ya no esperemos que va a mejorar el mundo, va en declive. Que Dios nos ayude. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, hay que guardar la palabra. ¿Y cómo la va a guardar usted? Siendo esforzado y valiente. Jóvenes, esforzados y valientes, descudriñando la palabra, meditando la palabra, orando la palabra. Y cuando habla de caminar, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra lo limpia y empieza a andar en caminos rectos, el temor de Dios, pero hay que ser entendidos, obedientes. Hay jóvenes en este momento, inclusive servidores que están oyendo, hermanos, hay que afinar el oído. Señor, circuncida el oído y el prepucio del corazón para que quedemos conectaditos con el reino de Dios, con lo que Dios nos ha enviado del cielo, porque mucho oído es incircunciso y oye lo de abajo y lo entiende y lo obedece. Lo de arriba no lo oye, no lo entiende y no lo puede obedecer. Que Dios nos ayude, hay que orar y decirle: Dios mío, ilumíname, ilumíname, ilumíname. ¿Quién vive? Listo. Dice la palabra de Dios, Salmo Juan 17:17, dice: gloria a Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y qué bueno que este fin de año oremos y le digamos: Señor, santifícame en tu verdad, en tu bendita palabra, santifícame. Vive la gente mal, cargados, aterrorizados, con miedo, con tantas cosas, confiando en lo que no tiene que confiar, descansando en lo que no tiene que descansar, buscando gozos ficticios. Hermanos, si Dios quiere que rindamos la vida a Él, que nos movamos en el nombre de Jesús, que entendamos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, dice el Señor. Dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nos toca santificarnos nosotros para que nuestra familia pueda ser también libre de las tinieblas, de esa miseria, de esas emociones, de esos deseos carnales, de esas pasiones desenfrenadas que están destruyendo la humanidad, hermanos. Y que haya de verdad un alto en el camino y entendamos que hay otra vida en la tierra, hermosa para vivir, aprendiendo desde acá cómo vamos a vivir en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en nosotros en la tierra. Enséñanos, Dios mío, a hacer tu voluntad, porque nadie puede entrar sino el que hace la voluntad de Dios. Y no que yo prediqué y que fui pastor y que fui líder y que fui apóstol y que fui maestro y que fui esto y que fui lo otro. El Señor lo que quiere de nosotros es que aprendamos acá en la tierra cómo es que se vive en el cielo. Venga tu reino, venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos enseña a vivir dentro de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién es el que vive? El Espíritu Santo, que nos enseña, nos guía, nos satura, nos fortalece. Hermanos, Él levanta bandera por nosotros contra los ríos que vienen contra nosotros. ¡Aleluya! Bendito. Y el diablo se lambe los bigotes para ver cómo nos puede destruir, pero estamos bajo la protección de Dios. Gracias, Dios mío, que está pendiente de nosotros y que hasta acá nos ha ayudado, y creemos y lo creemos que nos seguirá ayudando, hermanos, hasta que lleguemos a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Hay que santificarnos para que muchas almas sean santificadas. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que estamos oyendo hoy. Hay que pedirle a Dios oración, hay que pedirle a Dios, hermanos, riquezas de gloria. Alúmbrame los ojos del entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza que Dios me ha llamado y cuáles son esas riquezas de gloria de su herencia en los santos. Aleluya. No soltar, no desentonar, no soltar la buena vida para que el diablo le dé la vida mala. Así ve la gente mal y se emociona y se emborracha y se droga y fornica y adultera y pasa y queda peor, más contaminado, más atado, más esclavo del diablo. Todo esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Todas las emociones, mentiras del diablo, todo eso es lo que hay que hacer un alto en el camino y buscar la senda antigua, hermanos. ¿Quién vive? Ya vosotros sois mis amigos, dice. Vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer por medio de las Sagradas Escrituras y la revelación que da el Espíritu Santo de Dios. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Gracias, Padre. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está la fórmula para este año. ¡Oh, qué lindo! Que todo lo que pidamos, Él nos lo va a dar. Pero, ¿qué hay que hacer? Llevar fruto. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos. No por otra cosa, por los frutos. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Bueno, por los frutos. Dice la palabra de Dios. Aquí Dios nos va a hablar cómo es que vamos a guardar la palabra, porque ahí está la victoria este año. Es verdad, nos vamos a esforzar, todos. Hermanos, que no falte la palabra en la mañana, leer la palabra, orarla, entenderla, desearla y orarla y meditarla, y vamos a tener bendiciones, pero bendiciones, hermano. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, lo que estamos oyendo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea que si nosotros no oramos, la unción se agota y el depósito se acaba. Pero si nosotros descudriñamos la palabra y no falta la oración, nunca va a faltar la unción y tampoco nunca va a faltar la provisión que necesitamos este 2025, esa provisión para poder cumplir con todas las necesidades y obligaciones y compromisos y dar testimonio de que Dios es real, aleluya. Soltémonos en las manos de Dios en el nombre de Jesús para que no falte el buen depósito por el Espíritu Santo y porque nos esforzamos a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a entender la palabra, a amar la palabra. Cuando usted tiene oración y unción, usted ama la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no la guarda. ¿Sí ve? El que no guarda mi palabra no me ama. Y entonces, si nosotros entendemos este paso, no vamos a soltar el buen depósito. ¿Qué es lo que dice el 13? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso estamos oyendo. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, un depósito de amor de adentro hacia afuera. Lo hace el Espíritu Santo. Señor, quizá yo tengo amor, pero un amor ficticio, un amor carnal. Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, lleva la palabra amor al corazón, la palabra fe al corazón, para que germine por la misma lluvia por causa de la oración, y entonces el buen depósito va a estar, y si hay un buen depósito, por los frutos los conoceréis y los aprobaré con los hombres acá en la tierra. Todo lo que hagamos es una bendición, hermanos, en el nombre de Jesús, pero hay que cambiar de actitud, hay que cambiar el chip, hermanos. Dios lo que quiere es bendecirnos, Dios quiere mostrar su gloria en nosotros, pero ¿qué es lo que hace división entre Dios y nosotros? El pecado. Dice acá la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Él, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Yo recibo esa palabra. Toma ahora la ley de su boca, la estamos hablando. Pon sus palabras en tu corazón. ¿Quién la lleva al corazón? El Espíritu Santo. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejará de tu tienda la aflicción. Gracias, Señor. ¿Cuánta aflicción hay? Él la va a alejar. Tendrá más oro que tierra y como piedra de arroyo, oro y Ofir, y el Todopoderoso verá tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás no en la plata, en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, llorarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás ahí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Era el mensaje para hoy, fin de año. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no nos hagamos ilusiones. Que tiene problemas por causa de andar en enemistad con Dios y le ora a Dios para que le arregle el problema. Oremos a Dios para que nos dé revelación, discernimiento, entendimiento, crecimiento espiritual, que podamos orar y ser sinceros a Dios, nuestros sentires, nuestros pensamientos, nuestros deseos que no le agradan a Dios, nuestras actitudes, nuestro mover. Hermanos, que tome control Dios de nuestras vidas, y Dios quiere bendecirnos hasta que sobre y abunde, nos lo está diciendo. Tendrá más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir, y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Entonces pagaremos los votos, ahí nos deleitaremos en Él, no en la plata. Hermano, en Él. Dios bendice y la gente se va detrás
de las bendiciones materiales y Dios no quiere eso. Si nos bendice Dios, hay que seguir, es a Dios, no las bendiciones que Él nos da, porque ese es el error que tenemos nosotros, y por eso la gente pierde muchas bendiciones y vuelve atrás o queda en la ruina, porque se va por las bendiciones materiales, y hay que seguir es al Eterno, en el nombre de Jesús. Bueno, era el mensaje para hoy. Un abrazo para todos, le damos la gloria a Dios, la honra, la adoración y la alabanza es para mi Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo. Le damos